Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y cosas buenas. Y si no es así, pues vamos a darle un toque de emoción con el vídeo de hoy. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de un tema que sí que les encanta, un tema que ha generado muchísima expectativa y que sigue dando que hablar, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, a muchos de ustedes les fascina esta pareja, y a mí también, no lo voy a negar. Así que prepárense porque hoy les voy a contar todo, lo que sé sobre la conexión única, de la que habló Kerem en una reciente entrevista. Vamos a analizar cada detalle, cada gesto, cada mirada, para descubrir qué es lo que realmente hace especial esta relación. Va a ser un viaje emocionante, se los aseguro. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este universo de amor y especulación, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí y les gusta el contenido de chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo, no duden en suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo a crecer y a seguir trayéndoles el mejor contenido. Vamos, suscríbanse ahora. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos al grano. La frase de Kerem Bürsin, mi conexión única con Hande, ha dado la vuelta al mundo. Y no es para menos porque después de su exitosa participación en la serie Senkalkam, la química entre ellos era innegable. Todos queríamos saber si lo que veíamos en pantalla era real, si esa magia trascendía la ficción. Y la respuesta, como todos sabemos, fue un rotundo sí. Pero, ¿qué significa exactamente conexión única? ¿A qué se refería Kerem con estas palabras? Bueno, vamos a desglosarlo. Para empezar, hay que entender que Kerem y Hande no solo fueron compañeros de trabajo, sino que también se convirtieron en amigos, en cómplices, en confidentes. Pasaron muchísimas horas juntos, grabando escenas, promocionando la serie, viajando, compartiendo momentos de alegría y también de estrés. Todo esto inevitablemente crea un vínculo muy fuerte. Y no solo eso, sino que además ambos son personas muy creativas, muy apasionadas por su trabajo, muy comprometidas con lo que hacen. Esta pasión compartida, esta visión similar del mundo, también contribuyó a fortalecer su relación. Se entendían a la perfección, se complementaban, se inspiraban mutuamente. Y eso se notaba en la pantalla, en cada escena, en cada mirada. Era palpable la dedicación que ponían en cada interacción, la forma en que se apoyaban mutuamente para sacar adelante las escenas más difíciles. Se podía ver que detrás de cámaras existía una verdadera admiración y respeto mutuo. Pero la conexión única de la que hablaba Kerem va más allá de la amistad y la química profesional. Creo que se refiere a algo mucho más profundo, a una conexión a nivel emocional, a una comprensión mutua que va más allá de las palabras. Se trata de esa sensación de que conoces a alguien de toda la vida, de que puedes ser tú mismo sin miedo a ser juzgado, de que tienes a alguien que te apoya incondicionalmente. Es esa clase de relación donde las miradas hablan más que 1000 palabras, donde un simple gesto es suficiente para entender lo que el otro está pensando o sintiendo. Y esto es algo que se puede ver en sus entrevistas, en sus apariciones públicas, en sus redes sociales. Siempre se muestran cálidos, cariñosos, respetuosos el uno con el otro. Se nota que se admiran, que se quieren, que se preocupan el uno por el otro. Y eso en el mundo del espectáculo, donde hay tanta competencia y tanta falsedad, es algo muy valioso. En cada evento, conferencia o alfombra roja, se podía apreciar la complicidad que existía entre ellos, la forma en que se cuidaban y se apoyaban mutuamente frente a las cámaras y los medios de comunicación. Esa autenticidad era lo que los diferenciaba de otras parejas del mundo del espectáculo. Claro, como todos sabemos, la relación entre Kerem y Hande no duró para siempre. Después de un tiempo, decidieron tomar caminos separados. Y esto, obviamente, decepcionó a muchísimos fans, que soñaban con verlos juntos para siempre. Pero hay que entender que las relaciones son complicadas, que las personas cambian, que a veces las cosas no funcionan como uno quisiera. La vida a veces nos pone en caminos diferentes, y aunque el amor sea fuerte, a veces no es suficiente para superar las diferencias y los desafíos que se presentan en el camino. Pero a pesar de su separación, creo que la conexión única de la que hablaba Kerem sigue existiendo. Porque cuando se comparte una experiencia tan intensa, tan significativa, tan transformadora, es imposible borrarla por completo.
Siempre quedará un recuerdo, un cariño, un respeto mutuo. Las experiencias compartidas, los momentos vividos juntos, los recuerdos creados, son imborrables y forman parte de la historia de cada uno. Y de hecho, en varias ocasiones, tanto Kerem como Hande han hablado de su relación con mucho cariño, reconociendo lo importante que fue para ambos. Han dicho que aprendieron mucho el uno del otro, que crecieron como personas, que se apoyaron mutuamente en momentos difíciles. Y eso es algo que no se puede negar. Han demostrado madurez y respeto al hablar de su relación pasada, dejando claro que a pesar de la separación, valoran los momentos que compartieron y el impacto que tuvieron en sus vidas. Ahora bien, muchos se preguntan si hay posibilidades de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos. Y la verdad es que nadie lo sabe. El futuro es incierto y las relaciones son impredecibles. Pero lo que sí puedo decir es que a pesar de su separación, siempre habrá un vínculo especial entre ellos, una conexión única que los unirá para siempre. Quizás el destino les tenga preparado un nuevo encuentro en el futuro, o quizás sus caminos simplemente seguirán por senderos diferentes. Solo el tiempo dirá qué les depara el futuro. Y es que al final, lo que importa no es si están juntos o separados, sino el impacto que tuvieron el uno en el otro, el legado que dejaron en el corazón de sus fans, la inspiración que generaron en millones de personas. Kerem y Hande demostraron que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la química puede ser real, que la amistad puede ser más fuerte que cualquier obstáculo. Su historia de amor, aunque no haya tenido un final de cuento de hadas, sigue siendo un ejemplo de cómo el amor puede transformar vidas y dejar huellas imborrables en el corazón de las personas. Y eso es algo que siempre recordaremos. Así que aunque su relación haya terminado, siempre tendremos Senkalkam para revivir esos momentos mágicos, para recordar la conexión única entre Kerem y Hande, para soñar con un final feliz que tal vez algún día se haga realidad. Siempre podremos volver a ver sus escenas, recordar sus miradas, revivir la magia que transmitían en pantalla. Su legado permanecerá vivo en cada episodio de la serie, en cada entrevista, en cada fotografía. Y hablando de la serie, creo que es importante destacar el impacto que tuvo en la carrera de ambos actores. Senkalkam los catapultó a la fama internacional, los convirtió en íconos de la moda, los llenó de premios y reconocimientos. Y todo esto en gran parte gracias a la química que tenían en pantalla, a esa conexión única que los hacía tan especiales. La serie se convirtió en un fenómeno global, llegando a millones de hogares en todo el mundo y cautivando a audiencias de todas las edades. Además, la serie también abordó temas importantes como el amor, la amistad, la familia, el trabajo, los sueños, las ambiciones. Y lo hizo de una manera fresca, divertida, emotiva, que conectó con el público de todas las edades. Senkalkam no solo fue una serie de televisión, fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras. Logró conectar con el público a un nivel emocional, generando empatía y haciendo que se sintieran identificados con los personajes y sus historias. Y aunque Kerem y Hande ya no estén juntos, siguen siendo dos de los actores más populares y talentosos de Turquía. Ambos han seguido trabajando en proyectos interesantes, demostrando su versatilidad y su profesionalismo. Y estoy segura de que les esperan muchos éxitos más en el futuro. Han demostrado que son capaces de superar obstáculos y seguir adelante con sus carreras, consolidándose como referentes en el mundo del espectáculo. Pero volviendo al tema de la conexión única, creo que es importante recordar que todos tenemos conexiones especiales en nuestras vidas. Con amigos, con familiares, con parejas, con personas que nos marcan de alguna manera. Y es importante valorar esas conexiones, cultivarlas, cuidarlas, porque son las que nos hacen sentir vivos, las que nos dan alegría, las que nos ayudan a superar los obstáculos. Son esas relaciones las que nos dan sentido a la vida, las que nos hacen sentir acompañados y apoyados en los momentos difíciles. Así que si tienen a alguien especial en su vida, no duden en decírselo, en demostrarle su cariño, en agradecerle por estar ahí. Porque nunca se sabe cuánto tiempo durará esa conexión, y es importante aprovechar cada momento. No dejen pasar la oportunidad de expresar sus sentimientos, de demostrar su amor y gratitud a las personas que son importantes en sus vidas. La vida es demasiado corta para arrepentimientos. En resumen, hoy hemos hablado de la conexión única entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, de su relación, de su separación, de su impacto en el mundo del espectáculo. Hemos analizado cada detalle, cada gesto, cada mirada, para tratar de entender qué es lo que hace especial esta relación.
Y hemos llegado a la conclusión de que, más allá de si están juntos o separados, siempre habrá un vínculo especial entre ellos, un recuerdo, un cariño, un respeto mutuo. Y eso es lo que importa. Lo que importa es que su historia de amor, aunque no haya tenido un final feliz, sigue siendo un ejemplo de cómo el amor puede transformar vidas y dejar huellas imborrables en el corazón de las personas. Lo que importa es que su legado permanecerá vivo en cada episodio de Senkalkam, en cada entrevista, en cada fotografía. Lo que importa es que su conexión única seguirá inspirando a millones de personas en todo el mundo. Bueno, mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantó compartir con ustedes mis reflexiones sobre este tema tan interesante. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes de la conexión única entre Kerem y Hande? ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de Senkalkam? Quiero leer sus opiniones. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan sobre los temas que tratamos en el canal. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para que el canal siga creciendo y pueda seguir trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo gigante lleno de energía positiva. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.